Buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra penúltima sesión de clase del curso de Derecho Penal 1. Tenemos para el día de hoy, de acuerdo a la agenda que se les envió, tratar dos temas: lo referente a las medidas de seguridad y finalmente lo relativo a las causas que extinguen la responsabilidad penal y la pena. Agotados esos dos puntos en la sesión de clase del día de hoy, solo nos queda el día jueves para finalizar nuestro, nuestro curso con lo relativo a la responsabilidad civil derivada del delito, tal y como se los había manifestado. Estamos muy bien, finalizando ya, hoy sí, en el sprint final de nuestro curso. Tal y como se los había planteado y habíamos estado reflexionando el último día en la facultad, pues estamos tratando las penas y las medidas de seguridad como consecuencia del delito. Hemos hecho pues ya un análisis de lo que son las penas y estábamos pendientes de tratar las medidas de seguridad. Es importante advertir que estas discutidas medidas de seguridad, lo digo esto porque hay mucha discusión, siempre ha habido en la doctrina respecto de su naturaleza jurídica. La verdad es que estas medidas de seguridad, tal y como explicamos en clase, pues aparecieron por vez primera en la escuela positiva del derecho penal. Recuerdan ustedes que la escuela positiva del derecho penal de Garófalo, de Lombroso, de Ferri, ellos claramente pues plantearon la posibilidad de crear las medidas de seguridad como una alternativa además de la pena. La pena, pues ellos decían, no es la única consecuencia del delito, y ellos crearon las medidas de seguridad con un efecto eminentemente preventivo y rehabilitador del sujeto activo. Esto es desde el punto de vista de la doctrina científica. Se dice también que desde el punto de vista eminentemente legislativo, las medidas de seguridad aparecieron por primera vez en el Código Penal suizo en 1893 con el profesor Carlos Stoos. Carlos Stoos es un eminente penalista que en aquel momento pues hizo llegar al Parlamento suizo para que se emitiera el Código Penal suizo y dentro de él apareciera por primera vez en la historia legislativa las medidas de seguridad. Desde entonces, pues se ha venido evolucionando y por supuesto las medidas de seguridad, tal y como se perciben en el derecho penal contemporáneo, en el derecho penal moderno, son incluso muy diferentes a la manera como todavía las percibe el Código Penal guatemalteco. Nosotros tenemos penas y medidas de seguridad en nuestro Código Penal, que es el decreto 1773. Desde esa época, el año 73, pues ya se incluyó dentro de nuestra legislación, pues no solo las penas principales, accesorias, sino también las medidas de seguridad. Importante es advertir que en algunas otras dimensiones, en algunos otros países, en algunas otras legislaciones, las medidas de seguridad pueden administrarse
crearse e imponerse desde el punto de vista administrativo, lo cual no sucede en Guatemala. En nuestro país, las medidas de seguridad, al igual que las penas, deben ser utilizadas por el Estado. Por el Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes, es decir, los tribunales penales, a través de los jueces, quienes imponen las penas y o las medidas de seguridad. Es decir, que en Guatemala la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad es eminentemente judicial. Desde este punto de vista y haciendo pues esta semblanza que hemos realizado del origen y evolución de las medidas de seguridad, podemos definirlas actualmente como medios de defensa social. Las medidas de seguridad son medios de defensa social que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes, es decir, de los tribunales penales, que tienen por objeto la prevención del delito y la rehabilitación, óigase bien, no del delincuente, la rehabilitación de inimputables. Eso es para el derecho penal moderno, hoy día. Hoy día, pues hay unidad de criterio en la doctrina en que las medidas de seguridad deben ser impuestas a inimputables. Inimputables son aquellos que no se les puede alcanzar a través de o por medio de el derecho penal, por una situación muy especial de su minoría de edad o de la posición pues que en un momento tienen en cuanto a su situación emocional o psíquica. De tal manera que las medidas de seguridad en nuestro medio, al igual que las penas, son parte de la potestad punitiva del Estado. Únicamente al Estado le corresponde la creación y la imposición de medidas de seguridad, al igual que penas. Ustedes saben que de acuerdo al jus puniendi que hemos estado explicando durante todo el curso, el derecho de castigar solo le asiste con exclusividad única y exclusivamente al Estado como ente soberano. En ese mismo orden de ideas, pues así como solo el Estado, a través del Congreso de la República, el Poder Legislativo puede crear delitos y establecer penas para esos delitos, de igual forma con las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son creadas, establecidas e impuestas única y exclusivamente por el Estado a través de los órganos técnicamente encargados para crearlas, el Congreso de la República, y a través de los órganos técnicamente encargados para aplicarlas, los tribunales del orden penal, los jueces de orden penal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de las medidas de seguridad? Es la prevención del delito. La prevención del delito y la rehabilitación, más que del delincuente, de los inimputables. Y aquí es donde tenemos que hablar sobre la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad. Algunos tratadistas han considerado que las medidas de seguridad no son más que penas disfrazadas de medidas de seguridad, penas entacuchadas de medidas de seguridad, valga el término, para que me lo comprendan. Y esto lo manifiestan ellos en razón de que creen que también las medidas de seguridad impuestas por los órganos estatales después de la comisión de un delito tiene un efecto restrictivo de bienes jurídicos, al igual que la pena. Incluso tiene aspectos aflictivos o retributivos como la pena. Sin embargo, eso es muy discutible.
pues algunos tratadistas, por otro lado, sostienen que no, que las medidas de seguridad pues se diferencian y son totalmente diferentes e independientes a lo que son las penas, aun y cuando pues tengan algunas características similares y aun y cuando pues también su creación y su imposición sean por parte del Estado y los órganos jurisdiccionales. Lo que sí es cierto es que si hacemos un análisis stricto sensu, podemos advertir fácilmente que hay una clara diferencia entre penas y medidas de seguridad. ¿En qué sentido? ¿Por qué razón? Pues la verdad es que la pena es una consecuencia jurídica del delito, mientras que las medidas de seguridad son consecuencia jurídica de un estado de peligrosidad social, un índice de peligrosidad social. Fíjense bien, las penas son consecuencia jurídica del delito, pero las medidas de seguridad no necesariamente son consecuencia jurídica del delito. Pueden ser consecuencia jurídica de índices o indicios de peligrosidad social. La peligrosidad social es aquella que se advierte en personas que no han cometido delitos todavía. Tienen índices o indicios de peligrosidad y la posibilidad de cometer algún delito, pero todavía no han cometido delito. Por eso es que las medidas de seguridad se imponen preventivamente, antes de la comisión del delito, mientras que las penas siempre, siempre van a ser después de la comisión del delito, producto de la comisión delictiva. Es importante también advertir que la pena tiene un fin aflictivo, un fin de afligir al delincuente, de castigo, porque la pena, a pesar de que hemos dicho, y ya lo reflexionamos bastante en clase, de que la pena pues no tiene como fin única y exclusivamente la retribución como castigo, sino que hoy día la pena tiene un fin preventivo y rehabilitador. Pero aun y cuando la pena tenga ese fin preventivo y rehabilitador, pues obviamente no va a dejar de ser retributiva. Entonces, el fin de la pena podría ser la retribución, mientras que el fin principal de las medidas de seguridad es la prevención del delito. Es la prevención del delito. No es la retribución como las penas. Ahora bien, también es cierto y tenemos que advertir que las medidas de seguridad pueden imponerse aún después de la comisión del delito, al igual que las penas. Lo que pasa es que las penas solo pueden imponerse después de la comisión del delito. Las medidas de seguridad pueden imponerse antes de la comisión del delito, pero también pueden imponerse medidas de seguridad después de la comisión del delito y entonces se imponen obviamente pues para rehabilitar, para reeducar, para curar al delincuente y poderlo devolver a la sociedad como un ente útil a él. Otra diferencia es que mientras las medidas de seguridad obviamente se imponen en atención a la peligrosidad social o peligrosidad criminal del sujeto, las penas se determinan en atención a la culpabilidad del delincuente. Eso es una gran diferencia. Presupuesto básico, presupuesto indispensable para imponer una pena es la culpabilidad del delincuente. Una pena no se puede imponer nunca, jamás, si no es después de
un procedimiento penalmente establecido, de un proceso penal, donde al final se dicta una sentencia condenatoria porque se ha encontrado culpable, porque se ha demostrado la culpabilidad del sujeto activo. Entonces se impone una pena. Contrario sensu, la medida de seguridad no tiene como base fundamental la culpabilidad del delincuente. El presupuesto fundamental para imponer una medida de seguridad es un estado de peligrosidad social o de peligrosidad criminal. ¿Qué es la peligrosidad social? La peligrosidad social son indicios de peligrosidad que tiene una persona que aún no ha delinquido todavía. Y entonces el Estado impone una medida de seguridad para que no delinca, para evitar que delinca. Pero también el Estado puede imponer una medida de seguridad a peligrosos criminales. Los peligrosos criminales son aquellos que ya han cometido delitos, más de 2 delitos, y que para que rehabilitarlos y que no cometan más, el Estado puede imponer medidas de seguridad. Es decir, la pena se impone siempre, siempre teniendo como base, como presupuesto indispensable, la culpabilidad del sujeto activo del delito después de haber sido, haber seguido un proceso penal, pues en el que se le ha encontrado culpable. Ese es el presupuesto de la pena. En cambio, las medidas de seguridad no. Una medida de seguridad se puede imponer aún sin haber cometido el delito. O bien se puede imponer después de que se cometió un delito, pero al sujeto se le declaró culpable. Y con la pena puede imponerse una medida de seguridad. Pero, ojo, también se puede imponer una medida de seguridad aun y cuando al sujeto se le haya declarado inocente de la comisión de un delito. Se le consideró inocente y aún así se impone, no se impone pena, pero se impone una medida de seguridad. Muy bien. Luego de estas reflexiones en torno a la naturaleza, sí podemos, reflexionar sobre algunas características de las medidas de seguridad. Y si ustedes quieren irlas contrastando con la pena misma. Las medidas de seguridad son medios o procedimientos que utiliza el Estado. Y esto es igual que las penas. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad tienen que estar previamente establecidas en la ley penal. Y solo el Estado es el que puede tener o el que tiene facultades para crear penas, medidas de seguridad y ejecutar las mismas. De tal manera que las medidas de seguridad pues corresponde con exclusividad al Estado como ente soberano. Es el único que está facultado para crearlas. Más aún en nuestro país, donde las medidas de seguridad que trae el Código Penal obviamente tienen carácter judicial, no tienen carácter administrativo, pero pues es parte de la potestad punitiva del Estado. Otra característica de las medidas de seguridad es que tienen un fin preventivo, rehabilitador, no necesariamente retributivo, como lo tiene la pena. La pena es preventiva y es rehabilitadora, pero lleva un fin retributivo. La medida de seguridad no tiene un fin retributivo. Su fin primordial es prevenir la comisión de delitos o rehabilitar a sujetos, reeducarlos y reformarlos para devolverlos como entes útiles a la sociedad cuando ya han cometido delitos. Otra característica es que las medidas de seguridad puede aplicarse a peligrosos sociales y a peligrosos criminales. ¿Qué quiere decir esto? Tal y como lo explicaba, las medidas de seguridad se aplican a peligrosos sociales, quiere decir a personas que tienen indicios de peligrosidad social, pero que no han cometido delitos.
Por eso se llaman peligrosos sociales. Contrario sensu de lo que se llaman peligrosos criminales, aquellas personas que ya han cometido delitos. Entonces las medidas de seguridad se pueden aplicar tanto a los peligrosos sociales como a los peligrosos criminales. Contrario sensu, las penas solo pueden aplicarse a quienes hayan cometido un delito y los hayan encontrado culpables de la comisión de ese delito. Otra característica, eso es muy importante, las medidas de seguridad se aplican por tiempo indeterminado. Y esta es una gran diferencia con las penas, porque al contrario sensu, las penas se aplican siempre por el Estado a través de los órganos jurisdiccionales por tiempo bien determinado. Es decir, los jueces penales tienen que imponer una pena que está descrita en la ley entre un máximo, un mínimo y un máximo que la ley establece, pero siempre debe decirse cuál es la pena. 10 años, 15 años, 20 años, 40 años. Es decir, está determinada o debe ser determinada. Contrario sensu, las medidas de seguridad son indeterminadas. Las medidas de seguridad impuestas se pueden revocar o reformar cuando efectivamente se dice que ha desaparecido la causa o el estado peligroso que las motivó. Entonces son indeterminadas y de eso pues se diferencian de las penas y también se prestan a muchas críticas porque pues se dice que no es lo más conveniente que una persona se le imponga una medida de seguridad y que no se diga cuándo finaliza. Lo que se dice es cuando finalice el índice de peligrosidad social, pero eso es indeterminado y es totalmente incierto. Otra característica, ya nos hemos referido a ella, de las medidas de seguridad y que también la tienen las penas, es responden a un principio de legalidad. No se puede imponer una medida de seguridad si no está previamente establecida en una ley penal del Estado. Y no se puede establecer una medida de seguridad si no es la que el Estado ha previsto en la ley penal y por los indicios o el indicio de peligrosidad que el Estado también ha establecido en la ley penal. Vamos a ver cómo entonces se clasifica legalmente en nuestro código lo que son los estados peligrosos a partir del artículo 87 y también se clasifican las medidas de seguridad que pueden aplicarse a cada uno de esos estados peligrosos a partir del artículo 88. Sin embargo, lo que queda muy claro es que hay un principio de legalidad. Y un principio de legalidad y está estipulado en el artículo 84. Y así es como principia el capítulo de la aplicación de las medidas de seguridad. A partir del 84, ese principio de legalidad, no se podrán decretar medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente, ni fuera de los casos previstos en la ley. Y el 85 habla de la indeterminación que decíamos, indeterminación en el tiempo. Las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo indeterminado, salvo disposición expresa y contraria. Es importante entonces dejar claro pues que las medidas de seguridad, al igual que la pena, solo se pueden imponer en atención al principio de legalidad, las que establece la ley penal del Estado y en atención a los peligros o estados peligrosos o estados de peligrosidad que también la misma ley lo dice. Vean, esto es muy importante y me llama mucho la atención porque les estaba comentando a los compañeros en la otra sección que nos recuerda de un caso que tuvimos en la práctica
forense aquí en Guatemala, y precisamente de un excelente estudiante de Derecho Penal nuestro en la facultad. Un muchacho muy excelente, muy estudioso, obviamente está interesado en, en, en especializarse en ciencias penales, de tal manera que antes de graduarse de abogado, fue seleccionado por el Poder Judicial de Guatemala, por el organismo judicial, y se le nombró como juez de paz. Se le nombró como juez de paz en un municipio de nuestro país. Este muchacho, siendo juez de paz, se da cuenta que los días lunes que él llega a su despacho de juez, aparecen 5, 10, 15 o 20 partes de policía. Y todos los partes tienen en común que consignan a una o a dos personas porque los han detenido borrachos sábado, domingo, haciendo relajo, en la calle, al orden público, y algunos otros pues por llegar a hacer problemas a su propia casa y con su propia familia. Y además muchas veces hasta la familia los denunciaba, pues, porque le estaba tratando mal a los hijos o a la esposa, qué sé yo. Pero era 5, 10, 15 personas las que detenían por ese motivo. O sea, obviamente por andar en estado de ebriedad. Él se da cuenta que lo que siempre se hace en estos casos, se acostumbraba a hacer, era pues ponerles una pena de arresto por las faltas que habían cometido. No eran delitos, eran faltas, y se les ponía una pena de arresto de 20 días, o 30 días si era mucho, 20 días o 10 días, a 5 o a 10 quetzales diarios. Por ejemplo, si se ponían 20 días de arresto a 10 quetzales diarios, imagínense ustedes, serían 200 quetzales. Si eran 10 días a 10 quetzales, 100 quetzales. Es decir, la verdad es que este dinero, pues no era fácil tenerlo pues para estas personas pues de escasos recursos. Pero pues lo más delicado, según él lo manifestaba, era que esta gente que había sido denunciada por su propia familia, incluso porque la policía los capturaba el sábado domingo, pues haciendo pues algún relajo en estado de ebriedad en la calle, era que el lunes ya no iban a trabajar, porque estaban detenidos, estaban arrestados. Y la situación es quién iba a trabajar para darles de comida a su familia. Y en atención a que, para que no perdieran el trabajo, o mantuvieran pues su trabajo y llevaran la comida a la casa, la misma familia iba a prestar dinero muchas veces, decían, para pagar la multa. Iban a pagar la multa el día lunes para sacarlos de la pena de arresto. Y muchas veces pues ya se quedaban pues, endeudados pagando lo que habían prestado para pagar la multa. Y eso era, digamos, lo común. Y él decía que se había dado cuenta que eso no resolvía el problema, pues, porque llegaba el otro fin de semana o el otro fin de mes cuando pagaban y volvían a hacer lo mismo. Se tomaban los tragos y en estado de ebriedad los mismos problemas. Entonces él decidió, en lugar de decretarles el arresto y la multa, decidió imponer una medida de seguridad, que era que obligatoriamente tenían que asistir ellos a Alcohólicos Anónimos, ahí al municipio. Había un grupo de Alcohólicos Anónimos, y él dijo, bueno, miren, tiene 30 días a partir del día lunes para que vaya todos los días a Alcohólicos Anónimos. Y ahí los mandaba a los 5, 10 o 15 o los que fueran. Ya no les ponía arresto ni les ponía multa.
Y es más, él mismo dice que iba a pasar lista, a controlar si estaban cumpliendo con llegar a Alcohólicos Anónimos. Pero él lo que se dio cuenta es que el primer mes, segundo mes, ya se habían rehabilitado bastante, pues, porque obviamente Alcohólicos Anónimos es una entidad que los ha ayudado mucho y que definitivamente pues era lo que necesitaba. Pero vean ustedes lo que pasó. Uno de los que fue a los que se le impuso esta medida era estudiante de leyes y también de nuestra facultad. Y él dijo que eso era ilegal porque no había una medida de seguridad que lo obligara a asistir a él a Alcohólicos Anónimos. Y la verdad es que nos contaba este estimado juez que él mismo lo fue a denunciar al organismo judicial con las autoridades superiores y efectivamente pues las autoridades superiores lo llamaron y le dijeron pues la medida tenía toda la buena intención y los resultados han sido excelentes, mejor que los del arresto y la multa, pero desafortunadamente no había una medida de seguridad en el artículo 88, porque ahí ahorita la vamos a leer, están cuáles son las medidas de seguridad que dijera que podía obligar a una persona a asistir al grupo de alcohólicos. Lo que hay en el artículo 88 es la prohibición de asistir a determinados lugares, pero no dicen obligación de asistir a un determinado lugar. Y pues les comento esto porque lamentablemente en razón de esto, pues él obviamente acató esto y ya no pudo seguir con esas medidas de seguridad. Lo que quiero decirles es que las medidas de seguridad, vean ustedes, también deben estar determinadas y bien determinadas en la ley, de acuerdo al principio de legalidad. Muy bien. Entonces es así como el artículo 87 establece los estados peligrosos y el artículo 88 establece las medidas de seguridad para esos estados peligrosos. En términos generales les comentaba la vez anterior que afortunadamente, pues tal y como están concebidas desde el año 73 las medidas de seguridad en nuestro Código Penal, ya obviamente han quedado por muchas razones en desuso, porque no se pueden aplicar muchas veces, ya vamos a ver, y otras veces porque creo que los jueces actualmente tienen una muy buena preparación técnica jurídica, se han formado muy bien y comprenden que muchas veces, tal y como algunos tratadistas lo han mencionado en la doctrina, el Estado muchas veces de tanto querer defenderse, dice, resulta atacando. O sea, hay situaciones en las que de acuerdo a la idiosincrasia nuestra, es bastante complicado. Por ejemplo, dentro de los estados peligrosos nosotros tenemos la vagancia habitual. El que es vago habitual es un estado peligroso por lo que un juez puede imponerle una medida de seguridad inmediatamente, sin ni siquiera esperar que cometa un delito. ¿Y cuál medida de seguridad? Bueno, dice internamiento en establecimiento en granja agrícola o centro industrial o análogo. En primer lugar, no hay en Guatemala estas granjas agrícolas o centros industriales o análogos donde pudieran cumplir una medida de seguridad. No hay, afortunadamente, no se impone. ¿Por qué? ¿Por qué digo afortunadamente? Porque oigan esto. El indicio de peligrosidad es la vagancia habitual y el Código Penal tiene una interpretación auténtica de a quienes se les considera vagos habituales. Y dice, se entiende por vago el que teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo de otros o de la mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué pasa en países como el nuestro, donde hay un alto
índice de desempleo. Entonces, esto sería bastante complicado porque, es decir, aquí hay una gran cantidad de personas que no trabajan, que tienen bien y las posibilidades físicas y mentales para trabajar, pero no trabajan y viven a costa de otras personas, sus papás o de otra manera, o incluso de la mendicidad, que no tienen medios para subsistir. Pero cualquiera podría decir entonces, miren, es un peligroso social, impongámosle una medida de seguridad, mandémoslo a internar a una granja agrícola, pero ¿a dónde? ¿A cuál? Y entonces, casos como este son los que son bastante discutibles. Y lo que pasa es que estas medidas de seguridad, pues ya a estas alturas del desarrollo de las ciencias penales han quedado en desuso, les digo, y afortunadamente pues tenemos una muy buena preparación de nuestros jueces y ellos muchas veces han advertido que es contraproducente pues aplicar estas medidas. Sin embargo, no es que no se puedan aplicar. Pues ahí están y algún juez las podría aplicar. Sin embargo, no lo hacen, creo yo, técnicamente. Y algunas veces lo han hecho. Les voy a comentar un caso también bien interesante que sucedió acá en nuestro país, en donde se aplicaron medidas de seguridad y se aplicaron con mucho éxito. Pero pues quiero que ustedes eh, 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 vean cuáles son los estados peligrosos que establece el Código Penal en su artículo 87 y cuáles son las medidas de seguridad que establece el 88. Dice el 87, se consideran índices de peligrosidad. Uno, la declaración de inimputabilidad. O sea, el que se le declara inimputable es un peligroso social. Y esto pues sí tiene cabida en el derecho penal moderno. Es más, hoy se dice en el derecho penal moderno que las medidas de seguridad deben establecerse y aplicarse a inimputables. Entonces, nuestro código ahí sí establece pues un índice de peligrosidad social, la declaración de inimputabilidad. Dos, dice, la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. Un sujeto que habiendo cometido un delito y habiendo sido responsable esté cumpliendo la condena, pero enferma mentalmente en la cárcel. Pues por la misma situación en que se puede vivir en una prisión, él pues puede enfermarse mentalmente, volverse parcialmente, totalmente loco, y entonces es un estado peligroso que puede pues dar lugar a una medida de seguridad. 3, dice, la declaración de delincuente habitual. No es lo mismo la reincidencia que lo que se denomina delincuente habitual. El delincuente habitual es el que ha sido condenado más de 2 veces. Y si alguien ha sido condenado más de 2 veces, ya se puede considerar como un estado de peligrosidad social según el código. 4 dice, el caso de tentativa imposible del delito, prevista en el artículo 15 del Código Penal. Recuerden ustedes cuando vimos la tentativa y la tentativa imposible. La tentativa imposible se da cuando el sujeto activo quiere y tiene la voluntad de cometer un delito, pero las condiciones en que las va a realizar obviamente lo hacen imposible. Recuerdan ustedes que les dije, por ejemplo, la persona que quiere matar a un muerto. Quiere darle muerte a un sujeto que ya está muerto. Entonces eso es una tentativa imposible de homicidio. No tiene ninguna responsabilidad penal. Sí, pero si hay alguien en esas circunstancias, el juez puede advertir un estado de peligrosidad social de acuerdo al 87.4 e imponerle una medida de seguridad. 5 es lo que está explicando la vagancia habitual, y eso ya la comentamos. 6 dice la embriaguez habitual, fue la que vio el juez de mandarlo a Alcohólicos Anónimos. Pero desafortunadamente esa no está en el 88, vamos a ver. Luego dice 7 cuando el sujeto fuera toxicómano. O sea, la embriaguez habitual es un indicio de peligrosidad. También el sujeto pues que consume pues drogas, el toxicómano, ¿no?
8, la mala conducta observada durante el cumplimiento de la condena. Esos son pues algunos de los estados peligrosos del 87. Y el 88 tiene las medidas de seguridad para esos estados. Las medidas de seguridad aplicables son las siguientes. Internamiento en establecimientos psiquiátricos. Eso sería para los que son declarados peligrosos sociales por una enfermedad mental permanente o transitoria. El internamiento en establecimiento psiquiátrico, la verdad es que lo que tenemos y lo único que tenemos en nuestro país es el Federico Mora, que obviamente ha sido un hospital especializado en ese tipo de tratamientos y es donde algunos casos pues, que se han dado se llevan ahí, pues desde esa perspectiva. 2 dice el internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo, para el caso de los vagos. Eso sí no tenemos, definitivamente. 3, internamiento en establecimiento educativo de tratamiento especial. Estos sí los tenemos, pero solo para inimputables menores de edad. Hay centros especializados para tratar a los menores de edad para prevenir delitos o rehabilitarlos. 4 está la libertad vigilada, pues que la libertad vigilada no tiene las características de una custodia, sino de una protección. Y también es una medida de seguridad. 5, oigan, prohibición de residir en lugar determinado. Sí hay una medida de seguridad que puede ser prohibirle a la persona residir en un lugar determinado. Y 6 dice prohibición de concurrir a determinados lugares. Por ejemplo, en el caso de los que sufren de una embriaguez habitual, prohibirles pues, concurrir a algún bar o alguna cantina o qué sé yo. Y luego dice caución de buena conducta. Si ustedes se dan cuenta, entre las medidas de seguridad no está la posibilidad de obligar a alguien a ir a Alcohólicos Anónimos, que fue lo que se había hecho en este caso de muy buena manera y una buena decisión con efectos muy positivos y obviamente pues ya no se pudieron seguir ejecutando porque era contrario al principio de legalidad. En todo caso, lo que vemos, pues, que las medidas de seguridad que tiene nuestro código y los indicios de peligrosidad, pues, en el derecho penal moderno han sido, superados. Hoy la doctrina científica del derecho penal, pues, aconseja medidas de seguridad, pues, ya solo para inimputables. Sin embargo, les digo, en nuestro país, pues, pocas veces se aplican medidas de seguridad a ciertos estados de peligrosidad y cuando se han aplicado muchas veces han sido muy exitosas. En los pocos casos y con buen tino, como les digo, los jueces pues no lo hacen reiteradamente, creo, por todas estas limitaciones y porque no consideran lo más prudente. Y yo creo que tienen razón. Pero recuerdo algún caso que les comentaba a los compañeros en la otra sección que fue bastante importante para la dogmática jurídica penal de Guatemala. Recuerdo que hace algunos años, ya bastantes por cierto, una señora le dio muerte a sus 4 hijos y luego ella trató de suicidarse y para su desfortuna pues no lo consiguió. Entonces ella quedó viva y fue sometida inmediatamente a un proceso penal por el delito de cuádruple parricidio. Pues. Y bueno, el caso fue bastante dramático porque no, imagínense, algo tan delicado, ¿no? Pero la defensa técnica demostró en el tribunal con buenas razones de que la señora estaba sufriendo trastornos mentales transitorios que la llevaron pues a ejecutar a sus hijos y luego tratar de suicidarse ella pues por extrema pobreza y situaciones bastante delicadas que estaban pasando, pero que ella era inimputable pues.
porque en el momento de la comisión del delito estaba sufriendo un trastorno mental transitorio y eso se demostró científicamente. De tal manera que se dictó una sentencia, oigan, absolutoria. Es decir, el tribunal con buen tino absolvió, dictó una sentencia absolutoria para la señora, no la encontró culpable, no le impuso ninguna pena, pero le impuso una medida de seguridad. Y la medida de seguridad fue internamiento en un centro psiquiátrico. Y me recuerdo perfectamente que fue internada, ingresada al Hospital Federico Mora. Y ella estuvo ahí como un par de años, creo yo, y luego la defensa de ella pidió que, de acuerdo a los dictámenes médicos de especialistas del Federico Mora, pues le pidió al juez que levantara la medida de seguridad. Y el juez, después de advertir los dictámenes técnicos médicos, efectivamente levantó la medida de seguridad de internamiento y ella salió del hospital Federico Mora, pero el juez impuso otra medida. Es decir, levantó esta y le impuso una libertad vigilada. Y como ya les dije, la libertad vigilada pues no tiene características de custodia, sino que de que ella estaba pues bajo observación directa de una psiquiatra y psicólogos especialistas, y así estuvo por otro año, otros 2 años más. Luego la defensa vuelve a pedir de que se levante la medida de seguridad porque la señora estaba totalmente habilitada. Efectivamente el tribunal lo hizo. Y la señora pues fue dada de alta después de haber superado las 2 medidas de seguridad en una situación tan complicada. Les digo, fue muy exitoso el caso, pues de los pocos que podemos ir comentando en nuestra dogmática jurídica penal. Muy bien, esto pues es cuanto podemos decirles en relación a las medidas de seguridad que esperamos ya en un nuevo Código Penal de Guatemala cuando se pueda editar, pues estoy seguro que ya van a mejorarse las mismas en atención a los avances del derecho penal científico. Bien, nos queda entonces lo relativo a la responsabilidad penal y la pena, que era el otro punto que teníamos pendiente para hoy. La verdad es que las causas de extinción de la responsabilidad penal son determinadas circunstancias que sobrevienen después de la comisión de un delito y que no anulan la acción penal o bien anulan la pena. Lo que tenemos que tener claro acá, esto es pues muy concreto, porque tenemos que atenernos a las causas de extinción de la responsabilidad penal y a las causas de la pena que establece claramente el Código Penal de Guatemala en el artículo 101 y artículo 102 en adelante. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro acá, compañeros, es que no es lo mismo hablar de responsabilidad penal que hablar de pena. Son 2 cosas diferentes. La responsabilidad penal inicia con la comisión del delito. Una vez que el sujeto ha cometido el delito y se le imputa la comisión del delito, principia su responsabilidad penal, aun y cuando no haya sido ni siquiera detenido o ni siquiera procesado. Hay responsabilidad penal. Mientras se está llevando el proceso y una vez no se dicte sentencia, hay responsabilidad penal. Fíjense bien, la responsabilidad penal aparece desde el momento de la comisión del delito hasta que se dicte la sentencia. Luego que se dicta la sentencia, y en el caso de que ésta sea condenatoria, ahí empieza la pena. O sea, no es lo mismo responsabilidad penal que pena. La pena comienza cuando se ha dictado una sentencia condenatoria porque se ha encontrado culpable al sujeto y en ese momento principia la ejecución de la pena. Entonces, el tema de hoy
en clase es hablar de la extinción de la responsabilidad penal, es una, y la pena es otra. Y vamos a ver, pues eso lo establece el 101 y el 102 del Código Penal vigente. Y vamos a ver cómo prácticamente viene a ser las mismas causas que extinguen la responsabilidad penal, extinguen la pena. Vamos a verlas. El artículo 101 dice, extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue por muerte del procesado o del condenado. Pero el artículo 102 también dice, extinción de la pena. La pena se extingue por muerte del reo. O sea, la muerte del procesado o la muerte del reo extinguen la responsabilidad penal y la pena. Y esto porque, tal y como lo hemos manifestado en otras oportunidades, la responsabilidad penal en nuestro país y de acuerdo a la legislación penal guatemalteca es eminentemente personal. Una vez que fallezca el sujeto que está siendo procesado por un delito o que fallezca porque está cumpliendo condena por una sentencia firme, ahí desaparece o se extingue la pena o la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal no se hereda. Eso no se hereda a la familia. Es decir, en el momento de fallecer el procesado o el condenado, en ese momento se extingue la responsabilidad penal o la pena. Muy bien. Luego dice el 101, la responsabilidad penal se extingue por amnistía. Y luego dice el 102, la extinción de la pena. La pena se extingue 3 por amnistía también. Quiere decir que tanto la responsabilidad penal como la pena se extingue por amnistía. ¿Qué es la amnistía? La verdad es que la amnistía es una facultad que tiene y que otorga específicamente el Congreso de la República, y así lo establece el 171, inciso o literal G de la Constitución. Dice que en delitos especialmente políticos o comunes conexos, el Congreso podrá en un momento determinado emitir un decreto de amnistía. Y la amnistía tiene como resultado que extingue totalmente la responsabilidad penal y la pena de quienes estén sufriendo por los delitos que el Congreso de la República disponga amnistiar. Es una facultad exclusiva entonces del Congreso de la República, de acuerdo al artículo 171, literal G de la Constitución Política. Muy bien. Luego sigue diciendo el 101, la responsabilidad penal se extingue por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permita expresamente. Y luego el 102 dice, la pena se extingue, 5, por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley. Ese perdón del ofendido regularmente se va a dar en delitos que no pasen de 1 año de cárcel. El perdón del ofendido para delitos que no pasen de 1 año de cárcel, o bien en delitos que atentan contra el honor. Por ejemplo, la injuria, la calumnia, la difamación. Digamos, el artículo 101 dice, la responsabilidad penal se extingue 4 por prescripción. Y el artículo 102 dice, la pena se extingue 6 por prescripción. Es decir, otra vez la prescripción está en las dos. ¿Qué es la prescripción? De acuerdo con nuestra ley, opera la prescripción del derecho de acción penal. Esto es que el delito ya no es perseguido cuando han transcurrido cierto tiempo y también el derecho a la ejecución penal
prescribe y prescribe incluso la pena cuando ha transcurrido cierto tiempo y los delitos no han sido perseguidos. Y en ese sentido, pues el artículo 107 habla de la prescripción de la responsabilidad penal y dice, la responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. 2, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. 3 dice, a los 5 años en los delitos penados con multa. O sea, los delitos que tienen pena de multa prescriben si no se persiguen a los 5 años. Y luego dice, a los 6 meses si se tratara de faltas. Si se tratara de una falta que se cometió y la falta no se persigue por 6 meses, ya no se puede perseguir, es decir, prescribe. Luego el 108 habla del comienzo del término en la prescripción, el 109 la interrupción, el 110 prescripción de la pena y la interrupción. O sea que tanto la responsabilidad como penal como la pena pueden extinguirse por la prescripción. Y luego finaliza el 101 diciendo la responsabilidad penal se extingue por cumplimiento de la pena. Y obviamente el artículo 102 dice extinción de la pena. La pena se extingue por cumplimiento de la pena. O sea, si ustedes se dan cuenta, tanto la responsabilidad penal como la pena tienen casi exactamente las mismas causas para extinguirse. Y se explican, obviamente, si se ha cumplido la pena, pues ahí finaliza lo que respecta a la responsabilidad penal o a la pena. Muy bien, esto es concretamente lo que podemos decir en torno a lo que es la extinción de la responsabilidad penal y la pena. Con esto efectivamente estamos terminando la agenda de la sesión de hoy y únicamente nos queda una agenda muy corta y muy concreta para el último día de clases, que es la responsabilidad civil derivada del delito. La responsabilidad civil derivada del delito es la agenda que ustedes ya tienen en su poder y que vamos a desarrollar concretamente el último día de clases, que es el día jueves. Así es que muchísimas gracias por su atención, pasen feliz noche y que estén bien. Cuídate. Feliz noche, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.